Hola, hola, hola. Continuamos nuevamente a través de la Radio Corporación en la 98.3 FM, a través de el dial también de la radio de Puerto Chacabuco en la 102.1 FM también. Estamos conectándonos a través de las redes sociales también para poder compartir, para ampliar, ¿no es cierto? El poder llegar a tantos lugares, a muchos lugares. Ese es nuestro énfasis, ese es nuestro deseo, el poder predicar, el salir con una palabra a tanta gente. Hay gente que está desesperada, quizá hay gente que esté angustiada, enferma, con depresión, que esté con problemas matrimoniales, con problemas de, no sé, de tanto índole, ¿no es cierto?, que hay. El poder llegar a su casa va a ser una bendición. El poder llegar a su oficina, quizá hospitalizado, no sé dónde usted se encuentre. Ya cuando vea el video, ¿no es cierto? La gente ve después el video, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta que mucha gente ve a la noche los videos, esto que compartimos día tras día. Yo puse como título: la salvación es de Dios, viene de Dios, la salvación no es nuestra, Él la regaló, Él la obtuvo. Usted me dirá, ¿y de qué nos salvó? Usted me habla de salvación, ¿salvación de qué? Yo necesito saber de qué salvación me habla usted. ¿A qué Dios vino a salvarme? Me dice usted. Dios nos vino, ¿no es cierto?, a quitarnos, ¿no es cierto?, de plena maldición que teníamos. Hay gente que vive en maldiciones, enfermedad, ¿no es cierto?, con tantas circunstancias. Entonces, en Cristo, en la obra de Cristo, cuando nosotros descansamos, cuando nosotros nos enfocamos en la obra de Jesucristo, aquel que fue el único que murió en la cruz por nosotros, nadie más ha muerto por nosotros y ha resucitado al tercer día. Ninguna otra persona, ningún otro hombre, ninguna otra mujer ha hecho eso por nosotros. Por eso que eres el único que podemos y que intercede por nosotros. Es el único que puede ayudarnos abiertamente en toda nuestra circunstancia. Entonces, de Dios viene la salvación. Salvación a tantas cosas que estábamos hablando, ¿no es cierto? Hay gente que está desesperada por momentos angustiosos. Hay gente que está desesperada por un dolor intenso constantemente. Vamos a estar orando también por esa dirección también, y vamos a estar hablando también con respecto qué beneficios tenemos dentro de esta salvación que Dios vino a darnos para librarnos, ¿no es cierto?, de del infierno, para librarnos de la condenación, para librarnos del castigo, para librarnos de tantas cosas que ocurren en nuestras vidas. El libro de Jonás, ¿no es cierto? Si vamos al libro de Jonás rápidamente, dice: pero yo te ofreceré sacrificio con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Aquí vemos a Jonás, ¿no es cierto?, en pleno problema, ¿no es cierto?, dentro de un gran pez, ¿no es cierto?, más que el pez, ¿no es cierto?, estaba hablando a futuro, estaba hablando de que Él era nuestra salvación. Cuántas circunstancias nos vemos a veces encerrados, ¿no es cierto?, en circunstancias, y bien cerrados, ¿no es cierto?, y es la única parte que nosotros podemos decir: de Él viene nuestra salvación, de Él viene realmente nuestra salvación. Cuando nos encontramos con Él y decimos y pensamos: ¿cómo no veía esto antes? ¿Cómo no lo pude disfrutar antes? Porque no veíamos la salvación, porque no era nuestra la salvación. La salvación es de Él. Él es el que convence, Él es el que abre nuestros ojos, y para poder ver esa salvación, para poder tomar esa salvación que es gratis
no tengo que pagar nada, no tengo que ofrecer nada, no tengo que decir para obtenerla. Él me convence a mí. Yo solo, ¿no es cierto? Al ser convencido, lo único que hay gratitud hacia Dios por lo que Él me ha mostrado, me ha hablado, me ha dicho, ¿no es cierto?, con respecto a mi vida. Entonces, cuando nos encontramos con Dios, realmente algo ocurre en nuestra vida, algo sucede en nuestra vida. Quizás tú no conoces al Señor, quizás tú no conoces a Dios, tú conoces a un Dios de una religión, tú conoces a un Dios de una secta, no sé, de algún grupo o movimiento, pero realmente no conoces a un Dios que regaló la salvación y que le costó carísimo el poder pagar nuestra salvación y la da gratuitamente. Aquel que nos da la gracia sin dar nada, sino que solamente es creer, y ese creer y esa fe también la pone Él para que nosotros podamos disfrutarla de una manera extraordinaria. En Romanos 3, 23, 25 dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Es decir, nadie puede alcanzar, nadie puede, ¿no es cierto? Pablo hablaba de meta, ¿no es cierto? No de la salvación, sino que hablaba de la meta dentro de la salvación para crecer, llegar a ser, llegar a la estatura del varón perfecto cada día. Es cuando hablamos, ¿no es cierto? Ocúpense de su salvación, de nuestra salvación, ¿no es cierto?, con temor y temblor. Está hablando de tu salvación, está diciendo que ya es nuestra la salvación, y cuando nosotros ya tenemos la salvación dada de forma gratuita, sin haber pagado nada, nosotros nos ocupamos, ¿en qué forma?, ¿no es cierto?, de estudiar, de tomar la Biblia, ¿no es cierto?, la Biblia, el poder leerla, el poder comprenderla, pedirle a Dios que nos ayude a poder entender día tras día el mensaje de las buenas noticias de salvación. Entonces, el ocuparnos de aquella salvación no está hablando ocupar de vuestra salvación para salvarnos, sino que está hablando ocuparnos ya de nuestra salvación, que es nuestra, que en ningún momento la hemos ganado, dijo Pablo. Dice: pues todos hemos pecado. Si todos estamos en delito y pecado, nadie pudo ganarse la salvación, porque estábamos muertos, estábamos condenados, no había nada que pudiese nosotros estar agradecidos. Es lo único que podemos hacer, pero nada podemos hacer, ni hacerle mantenimiento. ¿En qué sentido? Para mantener nuestra salvación y no perderla, sino que ocuparnos manteniéndonos nosotros, estudiando, orando, hablando con Dios, ¿no es cierto? La palabra orar, rezar es lo mismo, ¿no es cierto? Son diferentes traducciones, ¿no es cierto? Orar, el rezar, el hablar con Dios, el charlar, ¿no es cierto? Es como hablar y charlar. Entonces digo, no, la Biblia dice dice hablar no. No, pues también es charlar. Son distintas traducciones, que lo hayan tomado algunas religiones, que lo hayan tomado uno por allá, por acá. Son distintas traducciones, son distintos lenguajes. Entonces, el llegar, ¿no es cierto?, al meollo de esto es conversar, hablar, charlar con Dios. Eso es ocuparme de mi salvación, que Él me la ha regalado. Es decir, cómo no ocuparme, ¿no es cierto?, de esta salvación tan grande. Es tan grande que no la puedo sostener. Solamente puedo ocuparme en poder ir creciendo dentro de esta salvación, de ir madurando, si usted ve en un trayecto de vida, si usted no ha cambiado, si usted realmente, yo estoy hablando ya netamente a cristianos y a cristianas, si realmente ustedes no hemos tenido un cambio, no estamos dando fruto con respecto a tener carácter, es necesario de vernos. Si realmente observarnos a la luz de la palabra, ¿qué está pasando en nuestra vida? No me estoy ocupando de mi salvación,
no me estoy ocupando el por qué no estoy dando fruto, el por qué yo ya no amo a mi enemigo, el por qué yo no amo ya a los de izquierda, por qué yo no amo a los de derecha, por qué yo no amo a la U, por qué yo no amo a Colo Colo. Ahí es donde se ve realmente el amor de Dios. Ahí donde se ve, donde está el color político, donde está el color deportivo, el color religioso. Es decir, cuando hay amor en general. Entonces, por eso que es necesario de ocuparnos de nuestra salvación. Es nuestra porque Él la regaló. No porque yo la gané y la tengo que sostener para seguir ganándomela. Porque yo no he ganado nada. Y tampoco voy a perder nada. Lo que puedo perder es crecer en la salvación. Y eso hay consecuencias, claro, cuando yo tengo un mal carácter, ¿no es cierto? Si me meto en un problema, tengo un mal carácter, voy a estar en problema, me van a echar de una pega, me van a echar de la otra. Si yo tengo problemas de mentira, ¿no es cierto? Estar mintiendo constantemente, a un ladrón se pilla más rápido que un mentiroso, ¿no es cierto? Entonces, nos van a pillar tarde que temprano. Aquel que está robando, tarde que temprano lo van a pillar. Llega ese día que lo pillan. Siempre va a llegar. Tarde que temprano está falsificando algunas cosas. Se va a pillar. Entonces, aquel que está engañando, ¿no es cierto? Tarde que temprano se va a saber. Tarde que temprano se va a saber. Entonces, si hay situaciones en nuestra vida, si yo tengo celos, soy envidioso, soy altanero, soy orgulloso, soy vanidoso, eso habla de mí, ¿no es cierto? Háblame de mi naturaleza, habla de que no me estoy ocupando de mi salvación, que Él me la ha regalado con bastante esfuerzo, con bastante valentía, con bastante sudor, ¿no es cierto? Y sangre. Fue pagada para que nosotros podamos obtenerla de forma gratis, pero eso no significa que yo no voy a hacer nada. Tengo que ocuparme de mi salvación. Cuando hablamos de esto, ¿no es cierto? Mira lo que habla en Filipenses, en la versión amplificada, Filipenses 2:12 dice: por lo tanto, queridos míos, como siempre obedecieron mi sugerencia, ¿no es cierto? Ahora no solo con el entusiasmo que mostrarían en mi presencia, sino mucho más porque estoy ausente, ejerciten, cultiven, lleven a cabo metas y completen completamente, dice aquí, su propia salvación. ¿En qué sentido? Completar en la salvación, no para ganarla. Completarla, ¿en qué sentido? De crecer, de ir en crecimiento. Sí, lo que pasa es que, mire, yo he visto tantos frutos en aquella persona. Se compró una casa, se compró un vehículo, es más, tiene 2 vehículos ahora. Le llegó un trabajo, le llegó un sueldazo, y uno ve el carácter, y uno ve arrogancia, ve altanería, ve soberbia, ve que una persona altanera, agrandada se podría decir, ¿no es cierto? Es una persona que mira en menos, menosprecia, ridiculiza al que no tiene, menosprecia, se ríe, se burla de aquel que no tiene. Yo no veo fruto por ninguna parte. No veo fruto por ninguna área de su vida. No se está ocupando de sus salvación, se está ocupando de acumular cosas materiales, ¿no es cierto? De acumular cosas, acumular éxito, acumular lo que es añadidura, ¿no es cierto? De cosas adquiridas de forma humanamente, ¿no es cierto? A pesar que estamos congregándonos, ¿no es cierto? Pero nos cuesta muchas veces, nos cuesta el poder no respirar por la herida. No sé, usted ha visto gente que respira por la herida. Usted le toca un poquito el tema y ya explotan, y ya se enojan, andan de forma
con malas ganas, altanera, soberbia, por situaciones X, ¿no es cierto? Todo le molesta, todo le carga. Y entonces eso habla de que no hay un crecimiento, no hay fruto del Espíritu Santo, y es el carácter de Cristo. Entonces, ¿por qué Dios nos dice amen a sus enemigos? Y por eso es que necesitamos a Dios, por eso es que necesitamos de su gracia, necesitamos leer, necesitamos hablar con Dios, porque de una u otra forma nosotros tenemos que crecer, tenemos que madurar, en tener fruto, paciencia, no cosas en nuestra vida que desagraden al prójimo. Entonces, a veces es pecado hasta victimizarse, que pobrecito de mí, ¿no es cierto? Siempre haciéndose víctima de algo. ¿De qué forma? Para llamar la atención, no sé, para que le digan pobrecito, pobrecita, pero de una u otra forma, todos tenemos problemas. Todos en este mundo tenemos problemas. La diferencia es que unos descansan en la obra de Cristo completa, otros no descansan. Otros descansan, ¿no es cierto? Si Él nos dice también a nosotros, y le dijo a Pablo, con mi gracia te basta y te sobra, bástate con mi gracia. Es decir, ahí está la gracia, ahí está el regalo, está ahí. Es decir, bástate de que yo ya pagué por ti. Y si hay problemas, siempre vamos a tener problemas. Nunca vamos a parar de sufrir. Eso es mentira. Siempre van a haber circunstancias, pero hay una puerta, hay un escape, hay una salida. Eso significa el descanso, el poder confiar en Dios. Yo escribía a través del Facebook y decía, hay gente tan incrédula, ¿no es cierto? Tan incrédula que el día de hoy, día jueves, ¿no es cierto? Está dudando de que mañana sí es viernes. Así es de incredulidad, y eso es no tener fe, confianza. Es fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu Santo. Cada creyente debe confiar, debe creer, debe tener fe, y eso se va desarrollando. También cuando nos ocupamos de nuestra salvación, sabemos que Él pone el querer como el hacer, pero tenemos que ocuparnos. A veces no es que no tengo tiempo. Tenemos que tomar la palabra de Dios, leerla, ¿no es cierto? Y poder, sobre todo el libro de Romanos, donde me habla de la libertad que tengo en Cristo, plena libertad en Cristo, que Él ha pagado con creces nuestra salvación. Y Él nos dice, ¿no es cierto?, a través de Pablo, por el Espíritu Santo, ocúpense de su salvación. Ejerciten, cultiven, lleven a cabo meta y completamente su propia salvación con reverencia y temor y temblor, desconfianza con seria preocupación, ternura de conciencia, vigilancia contra la tentación, encogiéndose tímidamente de cualquier cosa que pueda ofender a Dios y desacredite el nombre de Cristo. En otra versión, si lo vamos a ver en otra versión, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino que ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Por lo tanto, amados míos, como siempre han oído, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en ausencia, obrad vuestra salud con temor y temblor. Queridos amigos, NTV, en la versión NTV dice de esta forma: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora estoy lejos. Ahora
estoy absolutamente lejos de ustedes, es aún más importante que lo hagan. Esfuercen por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor y temblor. Con reverencia y temor y temblor. Es decir, frutos en nuestra vida. Frutos para poder crecer, para poder desarrollarnos. Hay metas en nuestra vida. Queridos amigos, LTA, versión, traducción lenguaje actual, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían, ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca. Por eso con respecto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvo por Dios. Dedíquense a conocer, a entender lo que significa ser salvo por Dios. Cuando nosotros comenzamos a entender por qué hemos sido salvos, uno va entendiendo la esencia de Dios, ¿cómo se llama? Entender la salvación, entender el por qué Dios nos salvó de pura gracia. Entender por qué Dios nos salvó de pura gracia. Por qué estamos, ¿no es cierto?, salvos. ¿Por qué hemos sido salvos? ¿Por qué Dios se enfatizó en salvarnos si no éramos nada? No hicimos nada. Y eso habla de la misericordia de Dios. A Él le dio la gana, ¿no es cierto? Como hemos dicho, de la misma masa, del mismo grupo, nos sacó de ahí y nos escogió a salvación para poder llegar a ser salvo por sus méritos, por lo que Él había hecho por nuestra vida. Dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, nadie puede alcanzar esa meta para ser salvo. Sí tenemos que alcanzar meta ¿en qué? En ir entendiendo la salvación, comprendiendo el por qué Dios nos salvó, ir creciendo, ¿no es cierto?, en tener el carácter de Cristo, y eso nos va a ir desarrollando. Vamos a ser agradecidos, vamos a ser humildes, vamos a amar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que nosotros no teníamos por dónde. Y no podemos decir yo me lo merecí, yo voy a sostener. No. Entonces hay un énfasis distinto, un perfil distinto cuando uno comienza a ver que uno no participa y no ha participado en nada, ni va a participar en poder obtener esta salvación y mantenerla. No participo en eso yo. No soy partícipe. Otras religiones sí. Dios pone la gracia y tú pones el esfuerzo. Y tú pones la obra para ser salvo. Hay otras sectas, hay otras religiones, ¿no es cierto? Si a ti te han dicho que Dios pone la gracia, pero tú tienes que poner la obra para ser salvo, para alcanzarla y mantenerla, para hacer mantención, para que tú no pierdas la salvación, déjame decirte que eso no es correcto. Eso es una mala doctrina. La doctrina habla de la Biblia, se estudia la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia habla de la Biblia, es conociendo la palabra de Dios, el poder entender que yo no puedo mezclar eso para obtener una salvación. Sí, ¿para qué? Para crecer. Para crecer. ¿Y por qué yo me congrego? El por qué yo oro, ¿no es cierto? El por qué yo no tengo que manipular para poder, ¿no es cierto?, obtener algo. Por qué yo tengo que tomar decisiones en forma carnal
para poder obtener recursos, para poder tener ganancia, para poder tener algo, algún vehículo, alguna casa, y tomo recursos de mala forma, estafando, engañando, mintiendo. Eso habla de mi carácter. Y lamentablemente, cuando actuamos de esa forma, lamentablemente terminamos comiendo algarroba, o casi terminando comiendo algarroba, y terminamos tirados en el suelo junto con los cerdos. ¿Por qué? Porque tomamos de una mala forma, queremos alcanzar las cosas de forma humana, queremos alcanzar las cosas con nuestra propia fuerza y terminamos mal. Hay gente que sube de puesto hablando mal de su compañero y camarada de trabajo, para que nadie se enoje. Y aplasta a su compañero para poder avanzar en el trabajo. Habla mal, le mata la imagen para que lo echen y él pueda quedar en el puesto. Yo recordaba de un jugador, ¿no es cierto?, que me compartía, ¿no es cierto?, decía, muchos hacían estrategia con X personas para maldecir sus piernas, para que le quebrara las piernas jugando, para poder entrar a esa persona. Ese es el sistema que hay adentro, decía. Gente que lo hace de forma humana, gente que maldice a un jugador, gente que maldice a alguien, gente que odia, gente que no se habla por 20 años. Y se siguen congregando. En la iglesia que sea. Entonces, eso habla de orgullo en nosotros, habla de soberbia, de creernos algo. A veces estamos en una ciudad y nos creemos alguien en la ciudad. Nos creemos la última chupada del mate en la ciudad. Somos simples servidores. Todos tenemos la unción del Santo. Todos tenemos la bendición del Santo. Todos hemos sido salvados por el Santo. Los que realmente han creído en la salvación, no ganándose la salvación, ¿no es cierto? Como otras religiones, ¿cierto? Y lo vuelvo a decir, Dios pone la gracia, pero tú tienes que poner las obras, el esfuerzo, para no perder la salvación. O para poder adquirir algo, no sé, tienes que traer algún recurso, tienes que traer alguna, hacer algo, pagar algo para entrar al cielo. Eso habla de minimizar, matar la obra completa de Cristo. Es rechazar la obra de Cristo. Eso es deslizarse de la gracia, del regalo, rechazar a Cristo. Eso está diciendo que la obra de Cristo no fue completa, no es suficiente. Yo necesito de mi humanismo para ser salvo. Y estoy hablando de la iglesia que sea, la religión que sea. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, Él nos regaló la salvación. Pero si no nos estamos ocupando de la salvación, vamos a sufrir más de la cuenta. Vamos a sufrir más de lo normal. Nos vamos a meter en problemas, nos vamos a meter en cada problema. Entre medio de las patas de los caballos nos vamos a meter. ¿Por qué? Porque actúo de la mala forma. No sé, he escuchado gente que dice, esta persona es mala de adentro. ¿Ha escuchado decir gente así? ¿Ha escuchado decir, esta persona es maléfica, es maquiavélica, ¿no es cierto? Es mentirosa, es mentiroso, es estafador, anda haciendo cuestiones raras? O gente que todo lo soluciona subiéndose las mangas. Todo lo soluciona así. Si no somos animales para terminar así.
No somos animales para estar terminando a combos, ni pelea, ni en contienda, ni pleito. Es más fuerte nuestra énfasis de nuestra denominación, es más fuerte nuestra énfasis en que somos de aquella ciudad, de aquella región, de aquel país, de aquel partido político. Le damos más énfasis del equipo de fútbol que tenemos, ¿no es cierto? De nuestra religión. Resalta más eso que el carácter de Cristo. A veces uno tiene que bajarlo eso. Orar, pedir perdón, estudiar, ¿no es cierto? Y cada vez que estudiamos su gracia, lo único que decimos: Señor, muchas gracias porque me amaste sin merecerlo. Me tomaste, me escogiste sin que yo lo mereciera. ¿Yo puedo hablar más de Él si tú me escogiste a mí siendo malo? ¿Puedo hablar de alguien? ¿Puedo decir algo mal de alguien? ¿Puedo rechazar a alguien por su condición económica, social? ¿Puedo odiar a un enemigo? Claro, uno se quema, se molesta, ¿cierto? Al principio, ya, Señor, ya, en tus manos está. Porque somos humanos, ¿no es cierto? Porque hay gente mala, hay gente que no tiene conciencia, no tiene criterio. Gente que no tiene criterio, no tiene conciencia. Y lo hace de forma, su naturaleza mala, así. Porque no conocen a Cristo. Pero es raro para mí ver a un hombre, a una mujer que se llame ser cristiano y tenga esas actitudes. Es raro. Yo siempre recuerdo a los de Coré. Los Coré siempre tienen su grupo y se rebelan y atacan y manifiestan, ¿no es cierto?, su malestar, odian, hacen las cosas de mala forma, nunca están conformes, y de repente florece su carácter, un cierto tiempo florece eso. Entonces uno ve que la gente no crece, uno ve que la gente no madura, solo vienen y van. Y cuando están mal se ponen a ayunar, se ponen a orar, se congregan, desaparecen, como que con eso ellos hacen para pagar, no sé, como pagando manda. Es como que yo comiera solamente cuando tengo hambre. No, a veces no hambre, uno tiene que comer igual. Almorzar todos los días, tomar desayuno. A veces uno no tiene ganas de tomar desayuno en la mañana y uno toma porque tiene que tomar un buen desayuno, ¿cierto? Con su juguito natural. Es bueno, hace bien, es saludable. Entonces, es normal estudiar su palabra, el orar, el poder congregarse. Entonces eso a mí me habla de apostasía, cuando alguien deja de congregarse. Es rebelarse. Porque uno cuando está el amor de Cristo quiere estar con aquello que Dios también salvó. Y para poder fortalecerse, y si hay en algo que podemos aportar, aportamos, porque queremos que Él también crezca, no solo yo. Entonces hay un trabajo en equipo. Porque recuerde que somos un cuerpo, está la oreja, el ojo, la cabeza, las manos, el pie, el tronco, el ojo, el oído. Es un cuerpo, todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. No puede haber una oreja sola y un llanero solitario o una llanera solitaria. Y eso habla
habla de la persona, porque uno los ve igual, no ve crecimiento, no ve fruto. Pues Dios ofreció a Jesús el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Lo leemos de nuevo? Pues todos hemos pecado. Nadie puede decir, no, yo no he pecado. Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede alcanzar esa salvación. Nadie. Él la regaló. Sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús. Él nos declara justos. Nos declara justos. No nosotros. No autojusticia. Autodenominamos algo. Es peligroso cuando nos autoungimos, nos autodenominamos, nos autonombramos, y todo auto, ¿no es cierto? Nos autosalvamos, nos autojustificamos, nos autorredimidos. Todo auto. Peligroso eso. Eso habla que yo no creo completa la obra de Cristo. Pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos del Padre de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Su misericordia siempre ha sido eterna. Romanos 5 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz. Somos justos, ¿no es cierto?, a los ojos de Dios por creer, por la fe, por la confianza, tenemos paz. Esa fe que se ha obtenido por lo que Él nos regaló cuando nos hizo nacer de nuevo, ¿no es cierto? Con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. ¿Ve? Estamos hablando de eso. Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Está claro eso? Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, esa era nuestra situación. Éramos incapaces de salvarnos. Nadie es capaz de salvarse a sí mismo, ni de mantenerse salvo a sí mismo. Nadie. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a crecer. Y Él pone el querer como el hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no es cierto?, es ocuparnos de nuestra salvación. Está hablando de nuestra, ya es nuestra. No es para ganarla. Él ya la ganó por nosotros. Él la regaló. Entonces tenemos que ocuparnos, y vuelvo a reiterar, de nuestra salvación en desarrollar nuestro carácter, el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu Santo. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Enfatiza esto el apóstol Pablo, pecadores,
Ahora bien, casi nadie se ofrecía a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de Cristo, su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigo de Deus, amigo de Dios. Efesios 1, del versículo 1 al 14. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol. Pablo fue elegido por Dios, llamado por Dios para hacer la voluntad de Dios, a ser apóstol de Cristo, de Jesús. Escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Efeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo, nada más. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió antes de hacer el mundo, ya nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables a los ojos de Dios. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Es decir, le dio mucho gusto hacerlo, imagínense. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó por nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. ¿Cómo nos compró? Nos compró la libertad por su sangre y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Al estar unidos con Dios, hemos recibido una herencia de Dios, ¿no es cierto? En el versículo 3 nos habla que Dios nos bendijo. Aquí está claro. En el versículo 4 nos habla que Dios nos escogió para ser santos. Nos bendijo, nos escogió para ser santos. No hay ningún atributo nuestro ahí ni mérito. Nos adoptó. Versículo 5, versículo 6, nos hizo aceptable. Versículo 7, nos rescató. Versículo del 8 al 11, nos capacitó. Del 8 al 11. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su ministerio, plan acerca de Cristo, el plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. El plan es el siguiente: a su debido tiempo. ¿Ve? También nos capacitó de acuerdo a su plan. Él nos dio una herencia. Y más adelante también nos dice que también, ¿no es cierto?, también nos selló. El propósito de Dios fue de que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, debiéramos
que le diéramos gloria y alabanza a Dios, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad de la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y a la alabanza. Todos los beneficios que tenemos en Cristo. Nos bendijo, nos escogió para ser santos, nos adoptó, nos hizo aceptable, nos rescató, nos capacitó, nos dio herencia y nos selló. Todo eso lo hizo Él, pero de pura gracia. Él lo hizo así. ¿Qué podemos decir? Filipenses 2:12, por lo tanto, queridos míos, dice, como siempre obedecieron mi sugerencia ahora, no solo en el entusiasmo que mostrarían en mi presencia, sino mucho más, porque estoy ausente, ejerciten, cultiven, lleven a cabo la meta y completamente su propia salvación con reverencia y temor. No está hablando completen su salvación para ser salvo. Completen la salvación para crecer en la salvación. Ojo con eso. No somos una religión que diga Dios pone la gracia y tú pones la obra para salvarte. Eso tiene que estar claro. Y eso es lo que muchas veces se habla en muchas iglesias, en muchas religiones, en muchas denominaciones, en muchos países, en muchos lugares, ¿no es cierto? De una otra forma se está agregando la obra para ser salvo, y eso lamentablemente ocurre eso. En el año 1800 y tanto no se hablaba de perdición de salvación. Había una seguridad de herencia, pero entraron mucha gente que de otras religiones, ¿no es cierto?, se convirtieron y empezaron a mezclar su religión con el cristianismo y comenzaron ese sincretismo, ¿no es cierto?, de paganismo, de cristianismo, de humanismo, ¿no es cierto?, cristianismo con humanismo, y fue algo fuerte que entró y ha costado desligar eso en la iglesia, el pretender que nosotros vamos a mantener la salvación, sino que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, de crecer en la salvación. ¿Qué saco decir yo soy salvo si yo no estoy creciendo, no estoy orando, no estoy buscando de Dios, no estoy buscando reino, justicia, no estoy horas y horas estudiando su palabra? Si la profesión, ¿no es cierto?, que tiene cada persona fueron 7 años de intensos estudios, hasta 10 años de estudio intenso, y nosotros nos conformamos para estudiar la salvación con temor y temblor y ocuparnos con un pancito de vida. ¿Quién se gradúa con eso? ¿Quién puede crecer con un pancito de vida? ¿Quién puede crecer echándole un vistazo a la Biblia y después guardándola? O teniéndola abierta en el velador. Y no estoy criticando, sino que estamos dando motivos para que nosotros podamos crecer, ocuparnos de nuestra salvación, que no nos costó nada, que nos regaló Él la pagó. Entonces, mínimo crecer en la salvación. Mínimo. Hay mucha gente que dice, pastor, mi esposa no quiere nada con el Evangelio, no quiere nada con Cristo, no quiere aceptar a Cristo, porque lamentablemente en la casa somos otros, en la iglesia somos otros y en la casa somos otros. Pastor, mi esposo no se convierte. Si nos ve, ¿no es cierto?, que somos de mecha corta. Si en la casa ve
el esposo, que es terrible en la casa, y no crece, no hay fruto, entonces el marido se va a convertir al ver el fruto y el crecimiento de la esposa, el testimonio de la esposa, y eso lo habla la palabra de Dios. Entonces por eso es que hay mucha gente, hombres y mujeres, están tan abiertos a lo sensual, al buscar a la seguridad en un hombre, dejan a uno, toman a otro y andan detrás de la seguridad económica, detrás de falso amor, ¿no es cierto? Y establecen su vida en la economía y no hay temor y temblor en su salvación, que a Cristo le ha costado. Entonces hay gente que busca fama, gente que busca llegar a los puestos de una mala forma y vamos a la iglesia y nos congregamos, cantamos el domingo y lloramos, pero lloramos de remordimiento. ¿Por qué? Porque hemos tenido toda una semana mintiendo, haciéndola de Kiko y Caco, avanzando de forma carnal, ¿cierto? Avanzando de forma no sé, de mala forma. Cuando uno habla de carne, habla de una mente caída. Eso significa la carne. Carne, andar en la carne, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No, antiguamente nosotros como andáis en la carne, pura carne nomás decía. Claro, ¿qué significa? Andáis con la mente caída. Andáis con la mente no regenerada. Aún estáis muertos. Hay cosas que están ahí. Entonces, esto nos va a alumbrar cómo estamos. Esto nos va a alumbrar cómo estamos. Hay gente que confía más en un hombre que en el mismo Dios. Y Dios puede tomar a un hombre sencillo, no teniendo nada, y Dios le da todo. Pero aquellas personas que andan detrás del recurso, de la estabilidad económica, en su fuerza terminan mal. En su alma están afligidos, porque el Espíritu Santo los redarguye. Y comienzan a caminar una vida falsa. Una vida llena de engaño a sí mismo. Nos engañamos a sí mismo. Nos aferramos a una taza de agua, siendo que Dios tiene un océano. Dios tiene un océano. Lamentablemente es así. Y creemos que con el recurso vamos a pagar algo. Y creemos que con la ofrenda vamos a pagar lo que hicimos en la semana. Con el diezmo vamos a pagar algo. Con congregarnos Dios vamos a pagar eso. Si la salvación no se paga. Uno da las cosas por gratitud. Agradecido. Porque yo no siendo nada, Él me hizo hijo, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Y me asentó juntamente con Él. No siendo nada. Siendo una moneda perdida. Entonces, si no estamos amando a la moneda que está perdida, no, yo soy superior. No, yo soy superior. ¿Por qué? Si la Biblia dice que somos la misma moneda perdida, la diferencia es que a nosotros nos encontró. Una moneda perdida a una moneda que está en el bolsillo tiene el mismo valor. La única diferencia es que está perdida. Pero Dios nos encontró de pura misericordia. No somos mayores que ellos. No somos mayores que ellos. Si estamos acá, y quizás somos peores que los de afuera. ¿Por qué? Porque no nos ocupamos de nuestra salvación. Con temor,
con respeto y con temblor. No con miedo, no para que Dios no me castigue, no, sino por gratitud y querer ser cada día más como el que me salvó. Quiero ser cada día más con el que me amó sin merecerlo. Esa es la clave. Que el Dios de paz bendiga nuestras vidas y nos siga revelando su palabra. Muchas bendiciones desde acá, desde Coyhaique. Oramos cortito. Señor, bendice a aquellos que están en Chile, en la región de Aysén, en Coyhaique, en el norte de nuestro país, en Argentina, fuera de nuestro país, en Europa, en muchos lugares, Señor. Los bendigo, Señor, y que podamos crecer juntos, Señor. Oro por ellos, Señor. Revélale más tu palabra para que podamos crecer en conjunto, Señor. Para que podamos ocuparnos con temor y temblor por gratitud y ser cada día como tú, Señor. Ese debe ser nuestra meta, como dijo Pablo, de llegar a la meta a ser como Él. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima transmisión. Chao, chao.